Muy bien. Bueno, para el día de hoy vamos a seguir con el temita que ya llevamos, que es lo que corresponde a la masa, pero yo no sé si recuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de masa, pero estuvimos hablando como en términos, no digamos generales, sino que todavía no habíamos como establecido completamente la relación con comunicación. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hacer es comenzar a hablar ya de comunicación y de cómo ese concepto de sociología se convierte en una parte teórica. No sé si alguno lo haya sentido, pero hasta la clase pasada, porque tengo esa manera de escribir todo, habíamos hablado de masa, comunidad, sociedad, pero eso de la comunicación como que lo habíamos dejado por fuera, ¿no? O sea, como que ya decíamos, bueno, sí, en esa época surgieron los medios y la masa, y los medios y la masa, y los medios y la masa, pero como que no habíamos conseguido que estos tres conceptos de sociología aterrizaran, no habíamos conseguido aterrizar en comunicación. Y resulta que eso vamos a tratar de hacer el día de hoy. Los conceptos son importantes, el concepto de masa es importante, porque de alguna manera es el que determina cómo se ve la audiencia y a la vez a lo que determina cómo se ve la audiencia también termina por determinar cómo serán las primeras investigaciones de comunicación, que es algo que vamos a llamar inicialmente paradigma dominante, aunque posiblemente a este paradigma dominante, aunque ya lo mandé a leer, de pronto no llegamos a él hoy. ¿Sí? Entonces, por ahora hemos hablado solamente de qué es la masa de la sociedad, pero no hemos hablado para nada, por ejemplo, de asuntos relacionados con comunicación ni nada por el estilo. ¿Cierto? ¿Quién me recuerda un poquito de qué es la masa? ¿O qué llamamos masa? Ha sido una forma muy somera. La aglomeración de gente en busca de un bienestar colectivo, algo así, sí. Más o menos. Eso suena como muy bastante positivo y sí, es bastante positivo, pero aún no nos hemos, o sea, puede ser bastante positivo, pero hay como otras características un poco más feas, por decirlo de alguna manera, que se determinan. Toca servir de la individualidad. Exacto, se tuvo la individualidad para pasar a constituir parte de un sujeto colectivo. Un sujeto colectivo que de alguna manera funciona de forma irracional, que está como anonadado, y las masas derivan, o sea, el concepto deriva de una situación histórica que es ¿cuál? La revolución industrial. La revolución industrial. Y resulta que con la llegada de la revolución industrial comienzan a surgir un grupo de ciencias y dentro de esas ciencias surge la sociología. Y la sociología, un señor que se llama Ferdinand Tonis, nos plantea que existen dos tipos de comunidad, perdón, dos tipos de grupos, que son las comunidades y las sociedades. Entonces, la sociedad, él habla de que hay dos tipos de comunidad, dos tipos de grupo, perdón, sociedad y comunidad. La comunidad es como muy rural, la comunidad es como de pueblos, no exactamente pueblos, pero es como los pueblos son los pueblos son la mejor representación. Mientras que la sociedad es más de ciudad. Y en la ciudad es donde se aglomera la masa. Es decir, que de alguna manera hay una relación entre sociedad y masa porque los grupos sociales o los grupos de la sociedad son lo que uno denominaría masa. ¿Sí me entienden? O sea, los componentes de la sociedad son la masa, básicamente. ¿Qué compone una sociedad? La masa. Eso es lo que de alguna manera se plantea. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Bien, pues nos decía por acá, bueno, Robert decía, un grupo de personas que comparte algo entre sí, como tradiciones. No, tradiciones sería lo de comunidad, un grupo de personas que comparte donde cada una tiene su valor propio. Joseph decía, en las masas no importan tus cualidades, en efecto, así como en las sociedades no importan las cualidades, en la masa tampoco.
porque pues son los individuos de la masa los que forman la sociedad, no importan tus cualidades, no importa quién eres, no importa nada de eso. Y Vanessa decía aglomerados humanos en donde las personas pierden su individualidad. Muy bien. En efecto, eso es la masa y eso es producto de la civilización industrial. Ahora quiero que aclaremos algo. El concepto de masa parte de alguna manera o es desarrollado por Le Bon. En ese sentido es un concepto teórico, ¿no? Eso es teórico. ¿Qué quiero decir cuando es teórico? Lo que quiero decir es que no es que uno iba por la ciudad a principios de siglo y de repente la gente decía, ahí hay una masa, mira, esto es una muestra de la masa. No, es un concepto teórico, es un concepto que solamente manejaban los teóricos de la época y posiblemente en la actualidad solo manejan los sociólogos, los comunicadores, pero si tienen algún amigo o amiga, ingeniero industrial, químico, pregúntenle qué es la masa para que vea que no lo va a saber. Y no lo va a saber no porque sea ignorante o porque ya esa época pasó, sino no lo va a saber porque es un concepto que la gente no suele manejar. Así como en muchas otras disciplinas, ¿no? Que hay conceptos que las personas conocen, perdón, no conocen, aunque hagan parte de ese concepto, ¿sí? Entonces, no es cierto que es un concepto que todo el mundo tenga que conocerlo, sino que es un concepto que utilizaron los teóricos para referirse a la población. ¿Está claro? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Claro, profe. Sí, profe. Bien. De esa misma manera en la que ese concepto de masa es así, nosotros también vimos en una clase anterior, y esta aclaración la quiero hacer por algo que vi en uno de los exámenes que ya he leído, un par de cositas que he leído, que cuando hablamos, por ejemplo, de las prensas, ¿no? La prensa es una sola, pero nosotros podemos dividirla en varios tipos, que por ejemplo sería oficial, la otra que sería la no oficial, o doctrinaria, si le queremos llamar también doctrinaria, porque decimos que repartía doctrinas. También estaría pues la amarillista, también es un poco la prensa del centavo. Pero yo no quiero que piensen que en ese momento dado en que esas prensas surgieron, se les dio ese nombre. O sea, no crean que la gente que estaba haciendo, cuando los monarcas decidieron hacer la prensa oficial, no fue como que ellos se sentaron y dijeron, vamos a utilizar las gacetas y vamos a hacer algo que vamos a llamar prensa oficial. No, nadie le ponía nombre a eso. Esos son nombres que van quedando con el tiempo. Como todos ustedes sabrán, muchas de las cosas de la historia, los nombres van quedando con el tiempo. O sea, cuando el 20 de julio de 1810, este montón de señores, por la visita de Villavicencio a Colombia, se fueron a de alguna manera provocar a Llorente para pedirle el florero. No fue como que ellos salieron y dijeron, hoy vamos a provocar a Llorente porque hoy vamos a establecer el grito de la independencia. No, no fue tan así. Eso es una manera en la que los historiadores lo llaman después. Así como la revolución industrial, no fue como que comenzaron a hacer máquinas y la gente comenzó a hablar de, uy, estamos creando la revolución industrial. Tampoco. Actualmente hablamos de una revolución tecnológica. Pero ese concepto de revolución tecnológica llegó después. O sea, en los 90 no se hablaba de revolución tecnológica, ni siquiera a principios de los 2000. Fue ya como a mitad de los 2000 que ya se comenzó a hablar de revolución tecnológica. O sea, ya llevaba algo de tiempo. Lo que quiero es que no crean que estos conceptos que utilizamos son llamados así en ese momento. La prensa del centavo no fue como que estos señores Pulitzer y todo lo demás se reunieron y dijeron, vamos a hacer una prensa, vamos a llamarle prensa del centavo. No, son nombres que se le adhieren después, que se les colocan después. ¿Sí está claro? Entonces, cuando respondan un examen o algo así, aunque yo eso no le presto atención por ahora, no tienen que decir cosas como, y ellos le llamaron presa de centavo, o y ellos le llamaron masa. No, 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 son nombres que llegaron después, o nombres que dan ciertos teóricos. Ese nombre de Le Bon, de masa, es un nombre que lo dio él y que pasó a la historia. Pero no fue como que era un nombre que toda la población conocía. Así como no toda la población, no era como que la gente salía a la calle y le decía, niño, hazme un favor, tráeme una prensa no oficial. Le mandaba al hijito a la calle y le decía, tráeme una prensa no oficial. No, 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 de pronto le decía, tráeme un periódico de los clientes del señor Juanito. Y el señor Juanito hacía prensa no oficial. Ah, sí vieron.
No era como que la señora le decía, cómprame un periódico de prensa no oficial. O ya leíste la prensa no oficial de hoy. No, así no funciona. Ese nombre como que llega después, como que uno se va dando cuenta después de esos nombres. ¿Sí? ¿Dudas? Hoy hay un silencio como mortuorio. No sé si pasó algo en una clase previa y están peleados o qué, pero hay un silencio mortuorio. No, profe. No, no, Por profe, ejemplo, nada. yo que soy la que siempre pasa hablando, estoy enferma, así que, ajá, no tengo muchas ganas de hablar hoy. Ok, ok, vale. Bien, dicho eso, podemos avanzar. Vamos a recordar un poquitito, ya recordamos un poquito de masa preguntándole. Entonces decíamos que el término de masa suele tener una acepción despectiva, porque sí, es verdad, en la masa se pierde la individualidad, es verdad, en la masa todos ceden ante las presiones, es cierto, la masa puede ser un poco irracional, todo eso es cierto, es innegable que en las sociedades ustedes valen por lo que cuentan, o sea, eso es una cosa innegable. Por ejemplo, ustedes, y si le mal, mira, usted puede ser una brillante y su jefe o jefa puede estar enamorado de usted o de lo que sea, pero si le va mal, usted va a ser mal valorado, ¿cierto? Esas cosas son ciertas, pero tampoco es verdad que todo en la masa sea malo. Les comentaba la clase pasada, por ejemplo, de si hay una marcha, y las personas están luchando por sus derechos, pero está Juanito, que decidió no salir. Realmente el irracional aquí es Juanito, al que no le importan ni sus derechos, ni le importan los derechos de su mamá. De pronto están haciendo una marcha por qué sé yo, por asuntos de salud. Y a Juanito le importó, le valió 5. Cuando todos los demás están luchando por la salud y de esa marcha puede depender que mejore el sistema de salud en el país, bla, 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 bla. Entonces, aquí el irracional es Juanito. No es verdad que los irracionales son los que están marchando. Entonces, no es cierto, como dice Le Bon, no es verdad que siempre la marcha es... Él dice como que la gente de las masas es más irracional incluso que el más irracional de los individuos. No, eso es mentira, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo muy pendiente. Entonces, siempre la definición de masa siempre es despectiva, tiene como un carácter feo, un carácter despectivo, pero eso no siempre es así. Como nosotros recordamos, el principal temor de Le Bon, por decirlo así, o el principal temor de él no, sino el principal temor de los sociólogos era de alguna manera la imposición, el temor era la imposición del comunismo. ¿Y eso qué significaba? ¿Cómo si la imposición del comunismo? Bueno, el comunismo era una corriente que venía, como todos sabemos, bueno, el comunismo no, pero quien de alguna manera propone el socialismo es Carlos Marx, y de ahí para adelante surge el comunismo, surgen diferentes corrientes de un poco izquierda, por decirlo así, vamos a definir todo como izquierda. Y mucho del proletariado estaba vinculado a esos movimientos, a protestar, a luchar por los derechos. Entonces, ese temor a este grupo era lo que hacía que consideraran que esos grupos eran masas. Y se les veía de mala manera. Es más o menos de lo que vengo hablando con el ejemplo. Ojo, siempre nos están diciendo que la masa es un fenómeno de gente donde ya no hay características culturales, todos somos iguales, porque todos estamos en un nivel de irracionalidad. No porque todos seamos iguales en el sentido de que tenemos los mismos derechos, sino porque según todos somos irracionales y tontos y brutos. Pero realmente eso se debe más a un temor de las clases de la élite a la llegada o a la imposición de alguna manera del proletariado, de que el pueblo se sublevara. Una manera de establecer un control era catalogar ese pueblo como un pueblo inferior. Pero eso es una idea de alguna manera errada. O sea, sí hay cosas malas dentro de la masa. Cuando uno está en masa, uno puede cometer cosas malas, pero no todas las masas son malas, ¿sí? En una pandilla, que una pandilla es una masa, pues definitivamente posiblemente cometerán actos ilegales, pero no así necesariamente pues en un grupo de protestantes que protestan por sus derechos, ¿no? Aunque el término suele ser despectivo, no es justo que siempre lo sea.
Dicho eso, el término también tiene una acepción positiva, sobre todo en la tradición socialista, en la que aludía a la fuerza y solidaridad de las clases trabajadoras cuando se organizaban para lograr objetivos comunes o hacer frente a la opresión. Es decir, desde el punto de vista ya un poco más social, desde el punto de vista socialista, la masa no es mala. Por el contrario, la masa permite la organización del pueblo para luchar por unos ideales. Y aquí no estamos hablando de la masa que ve televisión, ni de la masa que va al concierto, ni de la masa que chismosea cuando hay una pelea. No, estamos hablando de la masa que lucha por sus derechos. ¿Sí está claro? Entonces, esta concepción de masa es una concepción positiva. O sea, la masa no siempre es mala. Cuando la masa lucha por cosas que son justas, es una buena masa. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? La sociedad y la comunidad son relaciones sociales. Sí, son relaciones sociales o podemos hablar de grupos sociales, en efecto. Eh, bien. Ahora, es por eso que dentro de la masa, dentro del concepto de la masa, hay conceptos como apoyo masivo, movimiento o acción de masas. Son ejemplos de una visión positiva de las grandes muchedumbres actuando conjuntamente. Cuando nosotros decimos apoyo masivo a tal persona, fíjense que estamos utilizando una palabra que deriva de masa. Y eso es una manera de demostrar palabras que vienen desde el socialismo. Esto deriva de una teoría un poco más socialista, más desarrollada del otro lado de Europa, que no es de pronto la que nosotros vemos mucho. Y son expresiones que de alguna manera resultan positivas, ¿no? Hay una canción de Mercedes Sosa que se llama La Masa. Bueno, no es de Mercedes Sosa, perdón, es de Silvio Rodríguez, pero Mercedes Sosa la canta. La masa, y es con Z. Y para mucha gente es un misterio por qué la masa con Z, pero yo creo que la canción está hablando de qué sería la lucha sin el pueblo unido. Me imagino yo que jamás la habrán escuchado, mientras estemos haciendo la sopa de letras la pondré. Y resulta que Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez son cantantes de lo que se llama canción social, que es una canción que de pronto está un poco más a favor de la protesta. Entonces, eso prueba de que la masa puede tener, o eso muestra de que la masa puede tener una visión positiva, ¿no? De hecho, cuando hablamos de medios masivos, la palabra masivos viene de masa, ¿sí? Ahora, dentro de las cosas que se pueden plantear es que, bueno, algunos autores plantean que de hecho no hay masas, solo maneras de ver a la gente como masa. ¿Qué creen ustedes que puede significar esa frase? Que ¿Alguien? el concepto, bueno, disculpe, de pronto que el concepto de masa solamente se da con la percepción de diferentes tipos de personas y no con todo el mundo. Muy bien, ¿quién habló? Abril, yo, la Abril, ah, enferma. ok. Muy bien, ok, no sé, no, la voz se escucha diferente. Muy bien, exacto. O sea, es como cuando uno habla, estas expresiones típicas que cuando dicen no hay raza, sino todos somos humanos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de negros, en el sentido despectivo, que realmente, bueno, ahí no podemos decir no hay gente negra, pero realmente coger y dividir entre negros, blancos, es solo una manera de ver la gente. Pero realmente cuando se habla de masa, según algunos autores, cuando se habla de masa, no es verdad que haya una masa, sino que es una manera de ver a la gente. O sea, ves a la gente que tú consideras que no tiene tu nivel, que no tiene tu clase, que no está dentro de la élite, como la masa, como el pueblo, como el populacho. ¿Sí? Es una manera despectiva de ver un grupo de gente. Como a los inmigrantes, o sea, uno ve de pronto a los inmigrantes, uno dice, por ejemplo, venezolanos aquí en Colombia, uno dice, los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos, y es como si fueran un solo conjunto, como si no todos fueran humanos, porque en serio todos somos humanos, y en el mejor de los casos somos todos latinoamericanos, con diferentes características y diferentes personalidades, pero preferimos decir los venezolanos para poder establecer nuestra discriminación, porque somos discriminatorios, ¿sí? Por meternos todos en el mismo saco. Pero realmente no es así. Realmente cada persona es diferente, entonces en ese sentido no habría masa, sino que masa es una manera, masa sería, el concepto de masa sería una manera de ver
a la población que consideramos inferior de alguna manera. ¿Está claro? Profe, ¿y por qué? O sea, no entiendo por qué sería la masa una manera de ver la población inferior. ¿Por qué sería eso? No entiendo. ¿Cómo así? Yo no entiendo la pregunta. O sea, usted dijo que, a ver, la masa sería una manera de ver a la población que consideramos inferior de alguna manera. ¿Por qué? Ajá. Porque es una manera de considerar, ¿cómo lo digo? A ver, es una manera de considerar que el pueblo no es racional, es inferior. Es una manera de considerar que ese grupo es inferior, ¿sí? Y la única manera que tienes de agruparlo o de definirlo es diciendo que son una masa. Es como como cuando estamos en un salón de clase y entonces hay un grupito y el profesor es mala gente o la profesora es mala gente y dice que ese es el grupo de los brutos. Es solo una manera de verlo. De pronto a ellos no les rinde académicamente o no son buenos en ciertas cosas como los demás y deciden ponerle el nombre de los brutos. Porque ellos son los renegados, los que no quieren, los que no deberían estar en ciertas posiciones, ¿sí? Entonces, de esa manera, el uso del concepto de masa, esto lo consideran por lo menos desde la parte socialista, el uso del concepto de masa para llamar a la población de las ciudades es una manera de considerar que el proletariado, la clase obrera, es inferior. Entonces, imagínense lo clasista que sería decir la clase obrera es inferior. Eso sería súper clasista. Pero mejor tomamos a la clase obrera y la agrupamos en algo que llamamos masa y decimos que la masa es inferior. Eso tiene una ventaja. Es que obviamente si algún obrero alguna vez llega a decir, me estás discriminando porque estás diciendo que yo soy inferior, se podría decir fácilmente de, no te estoy discriminando a ti, yo estoy diciendo que las personas que pertenecen a la masa son inferiores. Allá tú, si tú consideras que tú perteneces a la masa. Pero curiosamente estaría definiendo la masa con las características del obrero. ¿Sí? Ok, ok. No sé si quedó claro para todos. O sea, Profe, la cuestión yo no es sé como si una el forma... resto entendió, pero me pareció un poco confuso el final. Leones está hablando. Ok, no, yo pensé que... Vale, sí, me di cuenta. Pero, de lo que yo estoy diciendo, Sí, sí, lo que se está diciendo. bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. Quienes están haciendo estos postulados, quienes están hablando de masa, están dentro de la élite. O sea, para comenzar, yo no sé si ustedes están conscientes de eso, pero en el siglo XIX el que estudiaba y el que hacía ciencia era porque tenía dinero. Los pobres no tenían acceso a eso, ni en primaria tenían acceso. Entonces, quienes están hablando de masa están dentro de la élite, es decir, todos los teóricos son élite, están dentro de la clase, vamos a decir, la clase favorecida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta clase favorecida de alguna manera tiene una visión de las clases no favorecidas como inferiores. Vamos a decir pobres, a los pobres, el pueblo, el proletariado, la clase obrera. ¿Sí? Esta gente más favorecida, con mejores ingresos económicos quizá, tienen una visión clasista. O sea, esta gente es pensar en que yo estudié, yo soy inteligente, yo tengo algo de dinero, yo soy superior a las clases pobres. Esta es una idea que ha existido siempre, que se ha ido mitigando un poco con el paso del tiempo. Estas ideas de novela mexicana de que los ricos son malos es ya un poco tirada de los cabellos, pero esta es una idea que existió durante mucho tiempo. ¿Hasta ahí estamos claros?
Sí, profe. Bien. Dicho eso, ustedes van a decir, yo porque aquí digo dentro de la élite, clase favorecida, pero no digo adinerado. Bueno, porque es que nadie dice que Le Bon tuviera dinero, pero sí que fue un tipo que estudió, que era un intelectual, igualmente Tony. Dicho eso, ellos consideran, comienzan a analizar la sociedad y notan que hay un grupo que tiene ciertas características. A ese grupo lo denominan masa. Y curiosamente, ese grupo es correspondiente con las clases bajas. ¿Sí? O sea, qué casualidad, las clases bajas corresponden con la masa. ¿A qué voy con eso? A que para ellos de alguna manera están discriminando, de alguna manera están desdeñando de las clases bajas, pero queda muy mal dicho decir que las clases bajas eran inferiores. Para eso mejor crean un concepto como masa y agrupan ahí a las clases bajas. ¿Hasta ahí está claro? Como un camuflaje, pues, algo así. Sí, profe. Sí, exacto. Sí, profe, ya ahora sí. Eso es como lo que hablamos la clase pasada, que era simplemente Exacto. lo veían como la gente pobre, en palabras más, palabras menos, luchando por los intereses, porque obviamente los pobres tienen más necesidades que la clase alta, lo que sería la élite. Exacto. Ya Exacto. ahora sí. Es como un camuflaje. Ahora, aquí vendría la pregunta. ¿Y los pobres no podrían como protestar de alguna manera, sentirse indignados? Sí, pero cuando eso pasara, Claro. cuando eso pasara, ellos no iban a, o sea, imagínense, yo pobre, trabajo en una empresa, 16 horas, no tengo ni para comer, y llego y digo, yo no pertenezco, suponiendo que todo el mundo conociera el concepto de masa, ¿no? Yo no pertenezco, tú no tienes por qué decir que yo soy un irracional y que yo me muevo con la masa y todo esto. ¿Qué pueden decir ellos? Pero yo no estoy diciendo que tú te muevas con la masa. Yo digo que hay una masa. Ahora, si tú crees que tú estás en la masa, es tu problema. Ojo, yo no estoy hablando de las clases bajas. Estoy hablando de la masa. Entonces, como dijo alguien, no sé quién fue, es un tipo de camuflaje. Es una manera de curarse en salud con su clasismo. ¿Sí me entienden? Es como si tuviéramos un grupo de migrantes aquí en Colombia, no digamos los venezolanos, sino digamos otro grupo que viniera, qué sé yo, de África, de donde no sabemos mucho nosotros, y dijéramos que ellos son ignorantes porque la educación de allá es de baja calidad y por eso ellos se comportan de una forma un poco bruta, ¿sí? Realmente lo que estamos haciendo con eso es camuflar nuestra xenofobia, porque nosotros no sabemos si ellos estudiaron o no estudiaron, no lo sabemos. Es más o menos lo mismo que pasa acá. Utilizar el concepto de masa es un tipo de camuflaje para ¿cómo decirlo?, para mitigar o para esconder el clasismo de ese momento. Por eso es que a Le Bon le preocupaban eran los proletariados, porque le preocupaba que ellos subieran al poder. ¿Sí? Y de hecho, por eso, recordando ahora, creo que tengo el libro abierto, espero que esté abierto, y espero encontrarlo. Aquí está, sí, este es el libro. Por eso hay una parte final, antes de cerrar con lo que nos están hablando de masa, en el libro de Tonis, no, de Luis. De Le Bon, no era Le Bon. Ah, Sí, pero el libro como tal. Exacto, disculpe. Hay una parte muy bonita en la que él dice algo que yo no sé si lo vimos en la clase pasada, pero en la que él dice algo muy bonito que palabras más, palabras menos en la sociología, el concepto de vamos a buscarlo exactamente dónde está. Esto no lo tenía preparado para decirlo hoy, pero entonces vamos a decirlo para que tiene que estar. Creo que es aquí. Para Le Bon, ser universal, creo que es aquí. Aquí. Aquí él lo dice claramente. Llegamos así a transparentar, es decir, a ver ya por fin las posiciones psicológicas de las masas decimónicas. Cuando esta habla de masas o muchedumbres, siempre habrá que leer clase obrera o proletariado. Cuando describa el comportamiento irracional de las mismas, deberemos asumir como lugar de la enunciación el etnocentrismo de clase. Explico mejor esa frase, creo que sí la vimos la frase pasada. Básicamente lo que están diciendo es que dentro de este movimiento, dentro de este grupo de ideas relacionadas con Le Bon, cuando hablamos de masa, realmente están hablando de clase obrera.
subconscientemente, inconscientemente, de forma disfrazada, camuflada, de clase obrera y proletariado. Y cuando se describe el comportamiento de esa masa, se está describiendo el comportamiento de la clase obrera y del proletariado. Y eso debe asumirse que hay un etnocentrismo de clase, es decir, que ellos que pertenecen a la clase alta son etnocéntricos. ¿Saben qué significa etnocéntrico, no? Que su Profe, cultura... bueno. Sí, dime. No, le iba a decir que no sabía que me explicara. Ok. Su cultura está dentro del centro, así como existen los egocéntricos, que es que tu ego, tú como persona estás en el centro y eres lo importante, también está el etnocentrismo, que es considerar que tu cultura, la manera en la que tu cultura se comporta es superior, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy básico, muy básico. El Alex de hace 20 años, quizá, era un tipo que no iba a escuchar champeta, ni iba a escuchar vallenato, ni iba a tal, porque él estaba interesado, era, qué sé yo, en Mozart y en vainas así. Y entonces si escuchaba rock, era cierto tipo de rock. De hecho, cuando surgió Limp Bizkit, pues nada que ver, bueno, todavía Suárez nada que ver con Limp Bizkit. Pero, ¿sí me entienden? Y eso es un tipo de etnocentrismo, de clase, o sea, considerar que las cosas que no están dentro de la élite, dentro de lo cultural, dentro de lo cool, no valen, cuando realmente esas otras cosas también tienen su propia expresión. Entonces, ¿qué se hizo en este momento dado de la historia con el concepto de masa? Lo que se hizo fue aquello que considerabas que no estaba en tu nivel, lo catalogaste como masa. Y curiosamente, todo eso que no catalogabas dentro de tu nivel era lo que hace parte de la clase obrera. ¿Sí me comprenden? Por ejemplo, la champeta ahora mismo tiene cierto estatus, pero hace 25 años la champeta no tenía ese estatus. Estaba asociada a las clases bajas, de Cartagena, de Barranquilla, del Caribe. Era música, como quien dice, pa' pobre. Por eso la persona que tenía algo más económicamente nunca jamás consideraba quizá escuchar champeta. O de pronto sí, pero por lo menos aquel que se sentía un poquito superior en cuanto a educación no lo consideraba. Esa visión clasista sigue pasando. Eso es etnocentrismo, considerar que tu cultura o la manera en la que tú ves tu cultura es superior a la de los demás. ¿Pasa o no pasa? Por eso yo tenía una pregunta. Claro que sí pasa. Por eso Sí, yo tenía una pregunta. Dime, Alberto. Usted está diciendo que, bueno, la clase, la élite, consideraba que pues los pobres eran los que se reunían en masa pues para defender sus derechos y toda esta cuestión. Pero entonces, cuando pasa ya a quizás verse como en la cuerda floja los intereses de la élite, ellos también no se pueden reunir en masa para defender esos intereses. Y, o sea, ¿se le puede llamar masa a eso también? No, es una buena pregunta. No creo que alguna vez la élite se haya visto en la necesidad de defender esos intereses en ese momento histórico, porque de hecho el comunismo nunca llegó, pero si hubiese pasado, ellos podrían haberse reunido, muy bien, y podrían haberse reunido y haber discutido, pero entonces no habrían sido una masa, sino que ellos habrían visto que tenían un comportamiento más racional y posiblemente se habrían denominado a sí mismos como una comunidad. Pero es justamente, Alberto, precisamente es por eso, es por la visión clasista. Si yo, por ejemplo, me considero que estoy en un estrato más alto, lo que yo hago es bien, está equilibrado, es correcto, pero lo que Alberto hace, que se parece mucho a lo que hago yo, realmente es bajo y es de pobres. Lo pongo con un ejemplo mejor. Cuando muchas veces, y eso ha pasado en muchas ciudades, cuando niños de clase alta, niños adinerados, comienzan a robar y lo hacen solo, cuando digo niños me refiero a pelados muy jóvenes, y lo hacen solo por vivir la aventura, por tener plata y no estar pidiéndose al papá que se las habría dado, sino solo por tener la aventura, entonces decimos que son travesuras y que son comportamientos sociales consecuencia de X, Y, Z. Pero cuando lo hace un muchacho que nunca ha tenido recursos y que se acostumbró a hacer malo, no vamos a decir que es bueno, se acostumbró a hacer malo, lo decimos que es un ratero que está haciendo eso porque no encontró otra manera de salir a flote. ¿Sí? Pero en el fondo están haciendo lo mismo, pero medimos el comportamiento de uno de una manera y el comportamiento del otro de otra. Volviendo a responderle a Alberto, entonces, cuando esa muchedumbre, cuando ese grupo de clase alta se hubiese reunido, dame un segundo, cuando ese grupo de clase alta se hubiese reunido para discutir, ellos no se habrían considerado a sí mismos una masa, sino que se habrían considerado un grupo de intelectuales intentando evitar un problema en el cual la racionalidad se mantendría. ¿Sí?
Es una cuestión de cómo ves el mundo, o sea, cómo te ves a ti mismo y cómo ves al otro. Al otro lo ves como bajo, a ti te ves como bien, así estás haciendo lo mismo que el otro. Ahora sí, dime, Maldonado, bueno. Entonces, en aquella frase que dice que el ladrón roba por necesidad, ¿cómo aplican ambos casos? Bueno, eso fue un ejemplo que me acabo de inventar, o sea, habría que reflexionarlo un poco más, pero supongamos que las necesidades de uno, las necesidades de atención o de desarrollo o de emoción, qué sé yo, del rico, van a ser medidas como un problema de depresión y entonces van a ser medidas en el sentido de que lo tuvo todo, sus papás no fueron atentos. Realmente no lo sé, o sea, eso habría que mirarlo ya en un caso particular porque eso era solo un ejemplo que me inventé en el proceso intentando explicarle un poco al Alfredo la respuesta. ¿Sí? Dudas sobre lo que estoy diciendo. Profe, me imagino que más que todo eso tiene que ver con la discriminación, supongo, porque es del hecho Sí. de, porque ya por el hecho de ya ser pobre, a ti te discriminan full, me imagino, y más si haces ese tipo de actos. En cambio, si tú eres una persona con una familia adinerada, si llegas a hacer lo mismo que hace una persona que es pobre y es malo, a ti no te va a caer tanto la ley, supongo, o al menos no la gente que habla, supongo. Sí, de alguna manera. Es que con los ritmos musicales pasa lo mismo. Pensemos en la champeta. La champeta en los 90 era música de pobre y era música coleto y era música vulgar. 20 años después estamos en una época Igual, en la pero que siempre... electrónica. Bueno, fíjate que ese es un muy buen ejemplo. La electrónica podría ser un tipo de música, no sé si vulgar, pero era un tipo de música un poco loca, alocada en los 90, pero la electrónica era usada por era escuchada por las clases altas y de alguna manera, y las clases medias, y de alguna manera era como chévere, es música de jóvenes, pero la champeta es música de coletos, cuando en el fondo los comportamientos son bastante similares. O sea, la música es bastante similar, con letras que no tienen mucho que aportar, la electrónica ni letra tiene, con bailes que pueden ser de diferente tipo, no sé, porque no necesariamente todos los que bailan champeta se están recostando, pero tienen comportamientos similares ambos ritmos, pero dependiendo de quién los esté utilizando será considerado mejor o peor. ¿Sí? Y lo que iba a cerrar antes de meterlo de la electrónica es precisamente creo que con lo que estaba diciendo Cristian. Ahora, bueno, no sé qué será el rey, pero ahora sí vemos gente de dinero bailando champeta y ahora la champeta es aceptada. En el momento en que la clase alta la acepta, la champeta se vuelve un fenómeno cultural. O sea, antes era música de coletos, ahora es una manifestación cultural de Cartagena. ¿Y cuál es la diferencia entre el antes y el ahora? ¿Quién me dice? Que los riquillos han querido apropiarse, como hacen de todos, de las culturas, como pasó con las trenzas, como pasó con incluso con el cabello afro. Desde que una persona que tiene dinero lo utiliza, o desde que una persona, entre comillas, blancas o de descendencias de tez claras, acepta algo que hace parte de la clase obrera, que hace parte de los minorías o menos favorecidos, entonces es cuando se vuelve agradable, aceptado, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Pero así. entonces sí se debería Pero, llamar. pero hay negros con plata. Si siguen a esa misma, o sea, a la misma clase obrera. Te escucho, Samudio, Alberto. especifique qué tipo de gente, amor. Alberto, te escucho. No te escuché bien. Alberto. Profe, yo decía que entonces, sí, o sea, sí, de una manera, sí harían parte de la masa, o sea, porque se están vinculando a todos esos procesos. No, porque entonces en ese momento la masa deja de ser masa. No es que la masa es como un nombre que le ponen. O sea, la masa es un nombre que le ponen al grupo y en el momento en que el grupo comienza a ser aceptado ya el grupo, ya el concepto de masa desaparece. No sé si, Para o sea, conveniencia, supongo. la masa no existe como tal, es un concepto, una forma de llamar un grupo social. Y en el momento en que esos comportamientos de ese grupo social los comienzan a aceptar las élites, ya dejan de ser parte de la masa, aunque la masa siga existiendo. ¿Sí me comprendes? No es que el rico o la élite se mueva en dirección a la masa, como lo estás planteando tú, es al contrario. En el momento en que las cosas de la masa comienzan a ser importantes para la élite, ya dejan de ser parte de la masa. Profe, es como Porque cuando la masa es como la masa es un acomodo, la masa es un acomodo, es un término acomodado. Literal, es un término que utilizan para discriminar, o utilizaron para discriminar, y lo acomodan dependiendo de cómo vayan sintiéndose ellos a gusto. Por ejemplo, el cine
era masivo, el cine hacía parte, y sobre eso vamos a hablar un poquito hoy, yo creo que la clase se está yendo bien rápido, el cine era un elemento masivo, un elemento del pueblo, pero en el momento en que el cine comienza a ser de las élites y se comienzan a producir las grandes películas y comienza a llegar, qué sé yo, Víctor Fleming y los grandes directores, y Chaplin gana prestigio ya como gran director, entonces ya en ese momento dado ya el cine ya deja de ser un medio de comunicación de las masas para convertirse en un medio de comunicación de los intelectuales. Y muchos intelectuales son cineastas y saben de cine y discriminan las películas que no van acorde a ese carácter artístico, tipo Ingmar Bergman, tipo, qué sé yo, Fellini, no sé, en general, ¿sí? ¿Quién iba a decir algo? ¿Nadie? Bueno, continúo. Quiero notar que estoy en la primera diapositiva del día de hoy. O sea, no en la segunda, no en la tercera, de 12. Entonces, bueno, por eso decimos que no hay masas como tal, solo maneras de ver la gente como masa. A eso iba y por eso le decía a Alberto que era un concepto acomodado. O sea, ves a la gente como masa dependiendo de qué es lo que a ti te gusta. Dependiendo de qué es lo que a la élite le gusta, eso determinará qué es lo que es masa. Si a la élite le gusta lo que los pobres están usando, entonces ya ese concepto sale de masa. Pero si no, sigue siendo masa. ¿Sí está claro? Por eso las novelas hacen parte de la masa. Pero cuando una novela tiene mucho éxito y se convierte en una novela súper importante, como Betty la Fea, ya deja de ser masa para convertirse en una novela intelectual, en una novela que refleja la cultura colombiana y en bla, 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 bla. Es una novela igual a las demás. Solo que todo el mundo la aceptó culturalmente. Punto. Y bueno, finalmente, la masa siempre ha tenido una visión negativa, eso ya lo hemos dicho, aun si no presenta una amenaza. Como sabemos, para de alguna manera el planteamiento de Le Bon, el miedo es al proletariado, pero así no haya posibilidades de revolución, la masa siempre es vista de una manera negativa. ¿Por qué? Porque son las clases bajas. Ojo, esto es un concepto analizándolo un poco de pronto nosotros a fondo. De pronto en otra clase no lo vean así, o de pronto lo vean más como el grupo de personas que de alguna manera son irracionales. La masa sigue siendo irracional. Hay muchas cosas de la masa que son irracionales. Muchas veces se pierde la individualidad. Todo eso es cierto, pero no se puede generalizar. El asunto aquí es la generalización y cómo curiosamente esa descripción de la masa coincide eh, con el clasismo, ¿no? ¿Dudas hasta dónde voy? Ninguna, profe. Bueno, dicho todo eso, los primeros medios de comunicación se supone que están dirigidos a las masas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la prensa popular, que es esta prensa de corte amarillista, la prensa que hablaba de catástrofes, la prensa del centavo, está dirigida a las masas que no va a tener la capacidad de pensar según las definiciones que se dan, y el cine, que como les digo, lo que buscaba era risa y entretenimiento. Ahora es que el cine, desde hace 60, 70, 80 años, es que el cine es intelectual y es para los intelectuales y tiene un carácter artístico, pero eso es falso. O sea, el cine surgió como un cine de entretenimiento. O sea, no me vengan a decir a mí que las películas de Chaplin son muy diferentes de una película de Mr. Bean hoy en día. O sea, ¿sí? Incluso, bueno, yo no sé si ustedes conocen quién es Mr. Bean, pero Mr. Bean comenzó como un tipo muy popular, un tipo del pueblo, y lentamente fue ascendiendo y ahora es considerado un comediante de élite. Entonces, eso también fue así, eso era popular, ese Chaplin era popular, lo que pasa es que ahora ya es considerado el gran director. ¿Por qué? Porque el cine y la prensa surgen como medios masivos, medios para el pueblo. Los grandes intelectuales estaban en oposición de alguna manera al cine, como pasa siempre, siempre que hay una novedad hay una oposición de los grandes intelectuales, como pasa por ejemplo en el arte contemporáneo, que hay gente que lo odia porque consideran que no es igual a una pintura de Boccaccio, de Miguel Ángel, de qué sé yo, de Dalí, pero es simplemente porque es nuevo. Ahora, los primeros medios masivos tienen un carácter unidireccional e impersonal, que son medios dirigidos a la masa, como por ejemplo, como todavía pasa, la televisión es un medio unidireccional, simplemente nos transmite el mensaje, lo recibimos y son impersonales, no tienen en cuenta lo que las personas sienten, anhelan o poseen. Esto lo podremos ver luego cuando estemos hablando de la aguja hipodérmica, que es el primer movimiento teórico del que hablamos. Están alejados de su receptor, porque son hechos por organizaciones centralistas y burocráticas, centralizadas, perdón, y burocráticas. Es decir, no hay comunicación con el receptor, uno recibe la información y punto. Eso pasa hoy en día con muchos medios. Y cuando decimos organizaciones centralizadas y burocráticas, estamos hablando de que están hechos por agencias. Muchas veces esas agencias pertenecen a la élite, pero solo quieren mantener el control sobre la masa. ¿Sí? Lo explico mejor.
¿Quiénes hacen los medios en ese momento? La élite. ¿Cómo, profe? No lo escuché. ¿Quiénes hacen los medios en ese momento? La élite. ¿Y qué busca la élite? Controlar a la masa. Es decir, controlar a la clase obrera. No, prole. Exacto. Los medios son los que hacen eso. Por eso es unipersonal, no hay posibilidades de responder ni nada de eso, porque bueno, no habían los medios para responder, pero también era parte del control. ¿Sí? Entonces, fíjense, curiosamente la élite hace los medios para la masa y luego los teóricos dicen o dan el concepto de masa en el que la masa es, vamos a decirle por la forma más sencilla del mundo, tonta. Como una paradoja, ¿no? O sea, la élite crea los medios que están dirigidos a la masa los consume para estar controladas y luego los intelectuales de la élite vienen y dicen, miren, la masa es irracional y no piensa. Es un círculo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hay dudas sobre esto que acabo de decir? O sea, que el término Hasta siempre va ahora a ser- ninguna. ¿Cómo? ¿Quién iba a decir algo? O sea, que el término siempre va a ser despectivo. Sí, ¿Ya? pero más allá de eso, lo que quería que vieran, sí, eso es cierto, pero más allá de eso, lo que quería que vieran aquí es como es un círculo. O sea, es la misma masa la que produce los medios, perdón, es la misma élite la que produce los medios, la masa los consume y luego esa misma élite le dice a la masa, ay, eres tonto porque estás consumiendo esto que no sirve. Ese es el tipo de control, ¿no? O sea, yo le doy a la masa lo que necesito para Un que sea círculo irracional. vicioso. Sí, yo le doy a la masa lo que necesita para que sea irracional y tonta y luego yo la juzgo y le digo, eres irracional y tonta. Como un padre que coja a su hijo y lo maltrata y lo maltrata y lo maltrata, lo vuelve una persona tímida e insegura y luego le dice, eres tímido e inseguro. ¿Y de quién es la culpa? ¿Sí? Hay un círculo ahí de control, eso es control y dominio, hay un círculo de control y dominio desde el inicio de los medios. Bien. Bueno, decimos que están alejados de su receptor, el proceso es calculador y manipulador, como les estoy diciendo. Se ignora el emisor, o sea, no tenemos en cuenta lo que el emisor siente, sino que le damos solamente lo que consideramos que él debe recibir. Y el emisor es pasivo, recibe la información y no puede criticarla, no la cuestiona, nada. Hay una especie de doctrina aquí en los medios de comunicación. Así son vistos en este momento dado, y todavía hoy así funciona para mucha gente. Los emisores, es decir, quien realiza los medios, son comunicadores profesionales pertenecientes a organizaciones mediáticas que han escogido los canales. Es decir, son personas que se dedican a los medios y que han sido contratadas por las grandes cadenas, ya sea de radio, televisión, prensa, lo que sea, para transmitir la información que a ellos de alguna manera les sirve para seguir controlando. El contenido o mensaje es manufacturado, es decir, es un contenido hecho con la intención de que a todos les llegue por igual. No es único, creativo o imprevisible. Es un contenido, ¿cómo decirlo? Sin mayor fundamento. Es un contenido básico. Es un contenido básico que no aporta nada. Como las novelas. Todas las novelas de alguna manera terminan en lo mismo. No aportan mucho. ¿Sí? Bueno, la relación entre emisor y receptor es asimétrica. Eso quiere decir que el emisor da información, pero el receptor nunca puede responder. Profe, yo le tengo una pregunta, vea. Dime. Si usted dice que todo es básico, entonces cuando por decir, estos medios hacen, por decir, programas o cuestiones para que la sociedad sienta que aprende o hace, es solo para controlarlo, o sea, para que sienta Bueno, que eso tendría dos respuestas. La primera, estamos hablando del momento histórico en el que se hablaba de masa. Estamos hablando de los años 20, en los que la televisión educativa o cultural no existía. Eso por una parte. Por la otra, no necesariamente. Actualmente hay medios que pueden utilizar programas educativos con el fin de realmente educar, o pueden haber otros que pretenden mantener el control de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé, pero por ejemplo, si se dan cuenta, las grandes cadenas internacionales no tienen programas culturales o programas de educación, porque quizá en ese caso se sigue pensando eso en el interés del dueño, del capital. ¿Sí?
sí, sí, entiendo. Digamos que estos programas culturales pueden estar escapando a ese intento de control. Estos programas educativos podrían estar escapando a ese intento de control. Pero de este momento histórico del que estamos hablando, eso no existía. Y bueno, los mensajes van dirigidos a nadie y hay una distancia física entre el emisor y el receptor. ¿Cómo dirigidos a nadie? Porque solo salen por el canal, salen pues, por las pantallas de cine, salen en la prensa, pero ni siquiera sabemos quién los va a leer. No sé si ustedes saben, pero cuando el cine comenzó también se transmitían noticias en los cines. O sea, habían lapsos en los que la gente iba y escuchaba un poco de las noticias del día para poderse enterar de qué estaba pasando en el mundo, en su país y todo lo demás. Las noticias no son un fenómeno nuevo. ¿Sí? Bien. Hasta aquí hemos hablado de la masa y estamos hablando de cómo se comienzan a crear los medios de comunicación para la masa. Pero ahora vamos a estudiar un poquito de por qué se habla de que el medio o el grupo al que va dirigido los medios de comunicación son la masa. El primero que nos habla del asunto es un señor que se llama Herbert Blumer. Herbert nos da un grupo de conceptos. Y él nos dice, miren, la gente que asiste a los medios, la gente que compra el periódico, la gente que va al cine, no es igual a todos los grupos sociales que hay. Es un grupo diferente. Vamos a hablar por lo menos de 3 grupos. Uno de ellos es grupo, muchedumbre y público. Y finalmente de masa. Él dice, la gente que consume los medios masivos de comunicación no son ni un grupo, ni son una muchedumbre, ni son un público. ¿Por qué? Porque esta gente tiene unas características específicas que nos permiten hablar de una masa. ¿Cuáles son esas características específicas? Bueno, sobre eso vamos ahora. Por ejemplo, él dice, la gente que ve, ¿quiénes ven televisión en Colombia, por ejemplo? ¿Quién me responde? La clase popular. ¿Estás La seguro? clase baja. Bueno, la No, clase o sea, popular, muy bien. Todos, pero Todos, vamos a asumir, pero vamos a quedarnos con la clase popular. Vamos a quedarnos con lo primero que dijiste. ¿Y cuáles son las características de la clase popular? ¿Qué hay en la clase popular? o sea, el ¿Qué trabajador tipo, promedio, qué tipo de gente encontramos? el asalariado. Ajá. ¿Qué La otra clase cosa media. tendríamos? La clase media un poco, sí. Pero ¿qué características tendríamos? ¿Son profesionales? No, no siempre. De Bueno, pronto puede ser un técnico. ok. ¿Todos No viven en todos, ciudad? ¿Todos viven en ciudad? no. Algunos. Sí, 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 o sea, si nos podemos a dividir, Podría ser la podríamos decir que mayoría. una clase media baja, ya, porque Bueno, Profe, otra la pregunta. Pero a lo mayoría, que tú dices, clase Ahora, media, también hay personas que son de clase media que trabajan en lo rural, que viven en lo rural, claro. claro, que viven en lo rural. Ahora, otra preguntita. ¿Y todos serán de un solo género? ¿cómo así? O sea, ¿todos son hombres o todos son mujeres? Ah, no. No, profe. No, profe, obviamente no. ¿Todos son heterosexuales? No. no, No, ¿Todos son del mismo tipo racial? ¿Todos son blancos o todos son afros o todos son caucásicos? No, No. Todos, depende, a veces puede ser. ¿cómo? Creo que hay comunidades que hacen parte de la clase popular, como dice Samudio, en donde sí hay cierta mayoría de tipo racial. En su mayoría no, por eso digo que puede ser que todos son negros, o puede ser que todos son mestizos, o puede ser que Pero, todos son indígenas, etcétera. bien, pero hablando de quiénes ven televisión en Colombia, no estamos hablando de una población así pequeñita, de un barrio, estamos hablando de toda la población en Colombia, ahí hay de todo. Claro. Todo el que Y si tenga hablamos, acceso a un por ejemplo, televisor. ok. Fíjense que esta pregunta que se la estoy haciendo con una justificación, y es que es muy difícil agrupar el público que ve televisión en Colombia. O sea, ¿qué es lo que los caracteriza? Lo que los caracteriza. Ver televisión. Eso es lo que los caracteriza, más nada. De hecho, me dicen cosas Creo como que que, también varía lo que ven, digo yo. claro, pero en general, hablando de medios de televisión, realmente en todo es lo que somos todos, como diría Nirvana en algún momento dado. Hay de todo.
Hay desde la persona que nunca estudió hasta la persona que estudió muchísimo y que se graduó y hizo doctorado, hizo postdoctorado y todo lo demás, y le gusta la novela, o sea, le gusta. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo un conocido, un amigo, un muchacho que tiene como 25 años, y él, yo he hablado con él, y él es súper intelectual y filósofo, y un tipo así que tú te lo imaginas leyendo los libros más artísticos del mundo y todo lo demás, y está súper pegado a Pasión de Gavilanes. O sea, todos los días coloca un post sobre lo que le pareció el capítulo de Pasión de Gavilanes. O sea, no es, bueno, no sé lo de Netflix, no vi muy bien qué era lo que decía, no es esta persona que está completamente alejada. Y así hay hombres y mujeres que ven, hay homosexuales, heterosexuales, transexuales y todo tipo de géneros y orientaciones posibles. Hay pobres, hay ricos, porque también hay mucha gente adinerada que simplemente puede tener dinero, pero que puede verse un programa de televisión. Ahora, también depende que ve en televisión, porque hay el pobre que de pronto su educación no es la más intelectual, sino que es un pobre como más mundano, más chévere, que le gusta más la vida popular, por decirlo así. A lo que voy es, esa clase o ese grupo que ve televisión, que disfruta de los medios, es muy amplio, es muy difícil de definir. Y por eso es que Herbert Blumer prefiere hablar de masa para hablar de la audiencia. Para Herbert Blumer, la audiencia de los medios de comunicación es la masa. ¿Por qué? Él define, por ejemplo, grupo. Él dice, grupo es un conjunto de miembros que se conocen entre sí, comparten valores, tienen una conciencia de su pertenencia al grupo, comparten una estructura e interaccionan para lograr un objetivo. Obviamente, todos los que ven televisión no se conocen entre sí. De entrada, ya ese concepto, no podemos hablar de grupo. El grupo que ve televisión, no podemos hablar de grupo. Lo podemos decir, hablando oralmente aquí entre nosotros, pero a la hora de hablar en términos ya un poco más, no podríamos hablar de grupo. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos nos conocemos entre sí, no todos compartimos los mismos valores, no todos respetamos una estructura o estamos dentro de una estructura, ni todos tenemos un mismo objetivo común. De pronto yo veo un programa de televisión para criticarlo, otra persona lo ve para disfrutar, otra persona lo ve para compartir en familia porque quiere salir del cuarto y sentarse con la familia se está viendo la novela, qué sé yo. Ahora, definitivamente los que usan los medios no son un grupo. Muchedumbre, tampoco habla de muchedumbre porque él dice, bueno, sí, la muchedumbre es un grupo mayor, pero hay unos límites observables y en un espacio determinado, como quien dice, la muchedumbre sería cuando hay, en carnaval, hay una muchedumbre, o sea, es un montón de gente, pero es una muchedumbre, pero están en un espacio y los podemos ver dónde están todos unidos en un mismo espacio determinado. No es como los que ven televisión que puede ser desde la punta, desde el cabo de la vela, hay gente viéndose la novela, hasta el Amazonas, hasta Leticia en el Amazonas, hay gente viéndose la novela. No es un espacio tan específico, ¿sí? Incluso con el cable ahora mismo, con la televisión por cable, habrá gente fuera del país que se está viendo Pasión de Gavilanes a las 8 de la noche, qué sé yo, pero se la están viendo pues por el canal internacional de Caracol, no sé. Entonces, una muchedumbre no puede ser, porque los que ven televisión o los que ven radio o los que ven cine, por ejemplo, que lo transmiten por todo el mundo, que lo pasan por todo el mundo en las salas, no se pueden agrupar en un espacio. Es provisional, o sea, es decir, es un grupo que se reúne en un momento dado. No, yo llevo toda una vida viendo televisión, como 50 años viendo televisión y pues aquí estoy. Pueden tener un alto grado de identidad, posiblemente la masa puede identificarse con algunas cosas, y un mismo estado de ánimo. No, los que vemos televisión no tenemos el mismo estado de ánimo siempre. Él aquí está hablando de muchedumbre como la gente que sale a las marchas, por ejemplo. Toda esa gente está ubicada en un lugar, tiene unos mismos objetivos, no están organizadas, pero tienen como un mismo fin, se identifican todos con la causa con la que están luchando y tienen un mismo estado de ánimo, rabia, agradecimiento o lo que sea que estén sintiendo, ¿sí? Entonces, la gente que ve televisión no puede ser ni un grupo porque es algo muy pequeño, ni una muchedumbre porque no están dentro de un espacio delimitado, ¿sí? Luego el tipo, el mismo Herbert Blumer, que diferencia entre grupo, muchedumbre, público y masa, nos da otro concepto, que es el que más solemos utilizar actualmente, que es el de público. Ya público, si es un grupo más grande, es un grupo que dura, no es tan breve. Es disperso, puede estar en todas partes. Pero se forma alrededor de una cuestión o causa pública y tiene por objetivo presentar su opinión. Las tres primeras cosas coinciden con los que vemos televisión. La última, nosotros vemos televisión o vamos al cine o leemos prensa o escuchamos radio, no para presentar una opinión, simplemente para conocer,
porque nos interesa. Ya, no hay mayores razones. No queremos favorecer un interés político o lograr algo. Esta es la definición de público de Herbert Blumer. Teniendo en cuenta que los que ven televisión no pueden ser ni un grupo porque es muy pequeño, ni una muchedumbre porque no estamos delimitados por un espacio, ni un público porque no tenemos la intención de presentar nuestra opinión ni de favorecer a nadie, somos entonces una masa. Sí, en ese sentido el concepto de masa coincide más con el de tipo de audiencias del cine y la radio. ¿Está claro? Por ejemplo, una masa, un grupo uniforme, bueno, lo de irracional, pues eso habría que discutirlo, pero es un grupo uniforme, disperso, donde no nos identificamos, donde cada uno vale por lo que produce, porque somos del proletariado, o porque son clase alta, o porque son lo que sea, o sea, es una masa un poco más dispersa, una masa, ¿sí? Entonces, por eso él considera, y se comienza a considerar, que el objetivo de los medios es dirigirse a la masa, y así es. Por eso hablamos de medios masivos. De los 4 conceptos vistos que agrupan gente, es el de masa, el que más corresponde con el tipo de gente que consume los medios. ¿Dudas hasta aquí? Profe, yo diría que ninguna, no sé los demás. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, antes de decir la duda, si la tienen, por ejemplo, veamos las características de la masa que nos da de alguna manera el autor. Dice, la nueva audiencia es numerosa, o sea, los consumidores de los productos de los medios masivos, numerosísimos, sin hablar, ¿no? O sea, dispersa y anónima, sí, cada uno anda por su lado y no nos conocemos entre nosotros. O sea, ¿quién nos convoca? ¿Quién nos dice, vengan a ver Pasión de Gavilanes? Sí, Caracol pasa el comercial, pero ¿quién nos convence? Nadie, es algo que nos nace a nosotros. No tiene identidad. ¿Qué quiere decir? Pero si no lo sugestionan, profe. Claro, si no lo meten en todas partes, está la pero no te convocan. No te convocan. Una cosa es convocar y la otra sugestionar. O sea, convocarte sería que vinieran aquí y te dijeran, vamos a sentarnos a las 8 de la noche a vernos Pasión de Gavilanes. No tiene identidad. Cuando dice que no tiene identidad, no se refiere a que sean personas sin identidad, que no tienen pensamiento. No. Lo que está diciendo es que no se pueden identificar como un grupo. No pueden decir, estos son cristianos, estos son católicos, o estos son uribistas, o estos son antiuribistas, o estos son científicos, y estos son doctores. No hay una identidad. No podemos tener un título, porque somos muchos. Hay de todo tipo. Por eso las preguntas que les hacía. No tienen conciencia propia. ¿En qué sentido no tenemos conciencia propia? Eso puede significar 2 cosas. Por un lado, que no todos tenemos las mismas ideas, no hay una sola conciencia entre nosotros, y por el otro, que sería la parte mala, que nos dejamos dominar por los medios. ¿Sí? Pero eso podemos dejarlo de lado. Por ahora vamos a ver la masa en un sentido positivo. Entonces vamos a considerar que no tienen identidad porque no hay algo que nos caracterice como un grupo, decir cristianos, creyentes, ateos, musulmanes. No tenemos nada de eso, hay de todo tipo y no tenemos conciencia propia porque no podemos actuar como un grupo que se mueve así en masa, pim, 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 no podemos hacer eso. Hablando de la gente que sigue los medios, porque obviamente en una marcha sí hay conciencia. Incapaz de actuar conjuntamente de manera organizada para la consecución de objetivos. Claro que no lo hacemos. Somos tanta gente en el mundo. ¿Cuántas personas se vieron Endgame? O sea, mínimo recaudó 2.000 millones tanto. O sea, que Endgame se le debieron haber, voy a poner así por debajito, 1.000 millones de personas. ¿Cómo organizamos ese montón de gente que se vio Avengers de una forma organizada para conseguir un mismo objetivo? Imposible. Y esa es una característica de la masa. Tiene una composición variable dentro de unos límites cambiantes, como les decía. Bueno, y también es heterogénea en muchas variables. Estas 2 cosas van de la mano. Como les decía, hay de todo. Hay desde el científico hasta el que, qué sé yo, vende limonada en la puerta de la casa. Hay desde la señora de 80 años hasta el niñito que tiene 2 y apenas está comenzando a crecer. Hay desde el hombre a la mujer, pasando por las diferentes posibilidades de género o de identidad de género. Hay de todo, es heterogénea, hay muchas características de la población. Y es cambiante, claro, porque un día está uno y de repente antes me gustaba una cosa y luego ya no me gusta esa cosa y la cambié por otra. Luego hay nuevos públicos que llegan, antes no me gustaba el vallenato, ahora me gusta. Siempre está cambiando. ¿Está claro? Estas son las características de masa que nos están dando acá y coinciden perfectamente con las del público que sigue los medios masivos de comunicación. ¿Dudas hasta aquí?
Ninguna. Muy bien. Dicho esto, bueno, el concepto coincide con el de consumidor en marketing, para hacer unas comparaciones, o en el de conjunto de votantes. ¿Sí? O sea, en marketing el consumidor suele tener estas variables. Y en política el conjunto de votantes suele tener esas variables. Esto último es solamente como una comparación, no era tan relevante. Luego, todo este uso y todo este montón de conceptos de masa dan un salto bien bonito, que es hablar de la investigación. ¿Cómo ese concepto de masa y ver los medios así permiten que comience lo que se llamaría investigación en ciencias de la comunicación? Próximo semestre ustedes tendrán una clase que se llama epistemología, conmigo o no sé con quién, y ahí van a hablar de qué se trata sobre la investigación en comunicación, cómo la comunicación se convierte en una ciencia, bla, bla, bla. Pero por lo menos ahora podemos tener en cuenta que es en este momento histórico, a principios del siglo XX, cuando ya comienza a hablarse de cómo poder investigar a la masa, cómo podemos investigarla, cómo podemos investigar medios de comunicación. Ustedes saben lo que es el rating, ¿no? Saben lo que es el rating del share, cómo se toma eso. Bueno, todas esas ideas de rating y todo lo demás vienen de este momento histórico, cuando comienzan a medirse qué es lo que le gusta a la gente y qué es lo que no le gusta. Aquí, ya viendo una masa y habiendo determinado que la masa era el público para los medios de comunicación y habiendo aclarado las diferencias, las características de la masa y qué es lo que hacen los medios de comunicación, de transmitir un mensaje y que la gente no pueda protestar, dicho todo eso, también comienza lo que sería la investigación. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo comienza? No es que comiencen investigando, no. Nadie va a investigar, solo que los medios comienzan a utilizar unas estrategias que le van a servir para comenzar a darnos un indicio de cuál es el público que los está viendo. ¿Cuáles son esas estrategias? Las encuestas. Hay encuestas multitudinarias que le hacen a todas las personas de pronto para ver qué periódico están leyendo, qué película les gustó, ¿sí? Entonces, eso para determinar de pronto qué piensa la audiencia del producto, para comenzar a investigar cómo esa masa y cómo ese público, vamos a llamarlo público, está formado. Ojo, estamos llamándolo público, pero ya no en el sentido de Bloomer, sino como lo conocemos hoy en día, cuando hablamos de público como una cosa así muy general, ¿sí? Entonces comienza la investigación de audiencias. Se comienzan a hacer encuestas para mirar si a la gente le gustó la prensa, si le gustó el cine, si le gustaron los productos que se están ofreciendo. Ahí comienza la investigación de audiencias. Investigar a ver qué ve la gente, por qué lo ve, y ahí entonces comienzan a adquirir popularidad algunos directores de cine, algunos actores, porque nos damos cuenta que a la gente eso le interesa. ¿Sí? Bueno, hay una audiencia mediática, y esa audiencia mediática se estudia en términos cuantitativos. Se comenzará a preguntar, ¿te viste tal película? ¿Te gusta tal actor? Y se comienzan a ofrecer unos porcentajes generales de qué es lo que puede estar pasando con la masa, con un grupo determinado de la masa. Y ese tipo de trabajos consolidan la visión de la audiencia como un mercado solidificado de consumidores. Es decir, ese tipo de trabajos nos comienzan a mostrar cómo es la audiencia, cómo es esa masa que conforma la audiencia, y comenzamos a caracterizarla como si tuviera las mismas características. ¿Qué consume la gente? Le gustan las películas de Chaplin, que tengan esto, que tengan lo otro, que tengan lo otro, que tengan lo otro. Y comienzan a considerar que el público o la masa es homogénea. Tiene unas características de qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, ¿sí? Sin embargo, ese tipo de trabajos ya no se hacen tanto. Se mide el rating, ahora medimos el rating, nada más, pero si ustedes van a graduarse con una investigación, no va a ser solo con una encuesta preguntando si les gusta o no Pasión de Gavilanes, va a ser un poco más profunda. ¿Está claro? ¿Dudas? Esto es más o menos que tengamos en cuenta de cómo comienza la investigación en ciencias de la comunicación. Básicamente, lo primero que se comienza a hacer son encuestas. Y todo lo que se hace en un principio son encuestas. Ahora, ¿últimamente valen esos trabajos? No, porque son muy simplistas. Y quizás ven la población como si todas se portara igualita. Y no funciona así. Por eso es que ya últimamente no son válidos. Pero así comenzó, haciendo encuestas para determinar los gustos de la gente, si veían lo que salía o si no. ¿Dudas ahora sí?
Profe, ninguna. Vale. Dicho esto, bueno, vamos a terminar con la última. ¿Tienen clase ahora de qué? Producción audiovisual. Ok, bueno. Bueno, la sopa de letritas o el cosito que había planeado, pues no se los voy a poner, entonces se los pondré a la próxima clase porque ya me tomé las 2 horas explicando el tema, discutimos un poquito de más. Y lo que haremos sería salir como 5 minutos libre porque, bueno, ya nos falta solamente explicar la última diapositiva de hoy. Menos mal no hicimos eso porque si no, no habíamos acabado, pero bueno. Y por último, dado todo esto, dado que hay una masa, que hay un público, que ya determinamos quiénes son los que ven, entonces a ese público y a ese grupo de gente que sigue los medios, como es un grupo de gente nueva, ¿por qué son nuevos? Ese grupo es un grupo social nuevo. ¿Por qué? Simple. Porque antes no había medios. Por ejemplo, en el siglo XIX no se podría hablar de el grupo que sigue los medios, no porque no había medios. Pero la masa, o sea, esa definición de masa, el público, la audiencia, es un concepto nuevo porque antes no había medios. Entonces, ese es un grupo social nuevo. Y ese grupo social, que es como una nueva cultura, o sea, hay una nueva cultura ahora de la gente que sigue los medios, antes no la había porque antes no había medios, se le va a llamar cultura de masas. ¿Está claro? Ya no vamos a hablar de la masa, sino que se va a comenzar a hablar de la cultura de las masas, para agrupar a toda la gente que sigue los medios de comunicación. ¿Está claro? Y ese concepto todavía incluso hoy se utiliza para hablar de cultura de masas, para hablar de la gente que sigue los medios de comunicación. Entonces, bueno, para cerrar, surge el concepto de cultura de masas para referirse a la población objetivo de los nuevos canales creados. Es decir, los nuevos medios de comunicación tienen un público objetivo, una audiencia objetivo, y esa audiencia se le va a llamar cultura de masas. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Bueno, cultura de masas suponía, en esa época, estamos hablando de principios del siglo, suponía una referencia más amplia a los gustos, preferencias, maneras y estilos de las masas de gentes, o solo de la mayoría. Es decir, cultura de masas es cuáles son las características muy generales que tiene la teleaudiencia, que tienen los que van al cine, que tienen los que leen la prensa. Eso es lo que es cultura de masa. Y esas características las agrupamos como cultura. Bueno, gente de este tipo, gente del otro, gente que le gusta esto, gente que le gusta la violencia, gente que no le gusta la violencia. Así van determinando lo que es la cultura de masa. También solía tener una connotación peyorativa, eso sí, tal y como la masa, obviamente, va a tener una concepción un poco mala, negativa. No eran vistos como bien, aquel que participaba de la cultura de masas o que tenía características de la cultura de masas no era bien visto, porque se hacía una asociación a unas preferencias culturales, ¿no? O sea, se consideraba que quien seguía los medios de comunicación era una persona inculta, y que los medios de comunicación eran creados para gente inculta. Y esas características de ese grupo social en ese momento dado era lo que se denominaba cultura de masa. ¿Está claro? Y ahora mismo sabemos que no todos los que siguen los medios de comunicación son incultos. ¿Sí? Bien. Exacto. Con eso que acabo de decir, básicamente estaríamos cerrando el tema. Para ya la próxima clase meternos ya a lo que íbamos a rozar un poquito hoy, pero no alcanzamos, que es lo que tiene que ver con los paradigmas y por fin ponernos en sintonía con los modelos teóricos, que son los que nos tocan. ¿Dudas? Realmente creo que ninguna, profe. O bueno, hablo por mí, pero supongo que todos están igual porque no responden, entonces. A veces cuando no responden es sinónimo de que tienen 1000 dudas y no saben ni cuál preguntar. Así es, así es. Ah, es verdad. Juliana, ¿qué me decías? Que a mí me quedó muy claro todo. Ok. Vamos a mirar para ver algún nombre y voy a preguntar para ver si tiene dudas.
Cristian, Chaverra, ¿alguna duda? Bueno, si no hay mayores dudas, entonces llegamos hasta aquí. Vamos a terminar la clase temprano, faltan 3 minutos para las 1:30. Profe, regálenos las diapositivas, profe. Ok, eso también está en el texto, ¿viste? Sí, Pero, yo sé, ok. pero, ajá, es más, creo, para mí es más didáctico. Ok, ok. Entonces, pues nos vemos en la próxima clase. Por favor, espero que estén ya todos los parciales en mi correo. Y pues nada, ya para la próxima poder